La Tierra es uno de los miles de millones de planetas situados en la Vía Láctea. Hace mucho tiempo, en nuestro planeta no había indicios de vida. Sin embargo, gracias a miles de factores y diversas circunstancias aleatorias, la vida surgió en la Tierra. Con el tiempo, la evolución progresó, y hace aproximadamente 200.000 años aparecieron los humanos inteligentes, y en algún momento naciste tú. Curiosamente, en algún momento tus padres también fueron niños pequeños, y en ese entonces tu existencia ni siquiera estaba planeada. Comenzaste a crecer, envejeciendo gradualmente, pero tarde o temprano, la muerte nos espera a todos. Y cualquier otra galaxia no es diferente del algoritmo de la vida humana. Las galaxias también han muerto, incluida nuestra Vía Láctea. Así que exploremos qué tipo de muerte le espera a la Vía Láctea. ¿Puede acabar con su existencia antes de su vida natural? Y, lo más importante, ¿qué factores pueden influir en esto? Excluyamos el tema sobreexplotado de las colisiones con la galaxia de Andrómeda. Comencemos reconociendo que cuando la galaxia de la Vía Láctea era extremadamente joven, era excesivamente activa, muy similar a cuando tienes 14 o 15 años, lleno de energía y ambiciones. La galaxia producía nuevas estrellas con una intensidad significativa en comparación con la actualidad. A medida que envejecía, el poder de la galaxia disminuía, y el nacimiento de estrellas se volvía menos frecuente. Determinar la edad exacta de la galaxia requiere conocer su color. No es un secreto que las galaxias rojas tienden a ser más antiguas, mientras que las galaxias azules son más jóvenes. Sin embargo, viviendo en la Tierra con capacidades limitadas, no es fácil determinar con precisión la edad de la Vía Láctea, por lo que los científicos confían en la luz infrarroja, que no es visible para nosotros, pero puede ser detectada con equipos especializados. Cuando esta luz pasa a través de gas o polvo, se vuelve detectable. Hace unos 20 años los científicos creían que la Vía Láctea era una galaxia joven. Sin embargo, investigaciones modernas realizadas en la última década han llevado a una conclusión sombría. La intensidad de la formación estelar en la Vía Láctea ha estado disminuyendo activamente, aunque todavía hay grandes cúmulos de gas que podrían formar nuevas estrellas. Estas circunstancias han dejado a los científicos desconcertados sobre el destino real de nuestra galaxia. Los investigadores que estudian el ciclo de vida de la Vía Láctea primero buscan entender cómo muere una galaxia. Para hacer esto, deben eliminar varios gases fríos que afectan la formación de estrellas. Varias circunstancias podrían llevar a esto, como la expulsión del gas de la galaxia, que ya no permanece frío, o que se utilice teóricamente por completo. Para obtener información sobre el estado actual de la Vía Láctea, los científicos encuentran más fácil compararla con galaxias vecinas, como la llamada Hot Dog, que es una de las galaxias más brillantes conocidas con más de 300 billones de estrellas. Sin embargo, el brillo intenso de Hot Dog no se debe únicamente a las estrellas. Es posible que un cuásar poderoso resida en su centro. Un cuásar es un evento estrechamente asociado con un agujero negro y sirve como fuente de luz y calor. Por esta razón, es muy posible que el cuásar caliente el gas responsable de la formación de estrellas, lo que lleva a una disminución significativa en la intensidad de la formación estelar en la galaxia Hot Dog, casi hasta cero. Esto lleva a una conclusión interesante. ¿Podría estar ocurriendo un escenario similar en nuestra galaxia de la Vía Láctea? Hace solo un par de años, los científicos llegaron a la conclusión de que una de las razones de la inminente desaparición de nuestra galaxia podría ser un agujero negro supermasivo. Este escenario sería similar al de la galaxia Hot Dog. Actualmente, nuestra Vía Láctea está rodeada por una gran nube de gas expulsado y se plantea la hipótesis de que este gas se formó debido a la actividad del agujero negro Sagitario A, que atrajo una enorme cantidad de materia hace unos 6 millones de años. El agujero negro se calentó tanto que ocurrió una especie de explosión colosal de gas, una catástrofe galáctica de algún tipo. Sin embargo, la Tierra está ubicada lejos del Sagitario A, especialmente en la parte exterior de la galaxia, por lo que no fuimos afectados directamente por este evento galáctico. Esta teoría sugiere que el agujero negro está afectando gradualmente y potencialmente matando la Vía Láctea, convirtiéndola en una especie de úlcera galáctica. No obstante, esta teoría tiene algunas lagunas e inconsistencias significativas.
La explosión de Sagitario A, es decir, ocurrió demasiado tarde, y Sagitario A estuvo activo hace unos 6 millones de años, lo cual, en términos galácticos, es relativamente reciente, y puede no haber impactado significativamente la intensidad de la formación de nuevas estrellas. Por lo tanto, además del agujero negro, debe haber otra causa para la disminución en la formación de estrellas en la Vía Láctea. De lo contrario, podemos concluir aproximadamente que el agujero negro, que podría obstaculizar la formación estelar activa e intensiva en la Vía Láctea, debería haber estado activo hace cientos de millones de años, y hace cientos de millones de años el agujero negro Sagitario A no estaba activo. Por lo tanto, asumir que el agujero negro Sagitario A está relacionado con la futura muerte de la Vía Láctea es absurdo e infundado. La posible causa de la lenta muerte de la Vía Láctea puede estar fuera de los límites de la Vía Láctea. Si examinamos la estructura de nuestra galaxia, se vuelve bastante desordenada. El disco de la Vía Láctea consta de 3 partes principales: un núcleo central denso y brazos espirales, uno de los cuales contiene nuestro sistema solar. Los brazos espirales deberían ser planos, no curvados. En cuanto al borde de la Vía Láctea, hay una región deformada observable en el disco. Se desconoce la causa de esta deformación, pero curiosamente, en 2016, los científicos descubrieron 3 estrellas muy ordinarias que no eran diferentes de miles de otras estrellas. El hecho es que recientemente abandonaron la galaxia a una velocidad de más de 600.000 kilómetros por hora. Esto llevó a los científicos a considerar que la razón de la deformación del disco podría estar en estas 3 estrellas que dejaron la galaxia. Sin embargo, esta idea puede refutarse fácilmente porque el disco de la galaxia es demasiado masivo, y es físicamente imposible que solo 3 estrellas, incluso grandes, lo deformen. Entonces, la causa de la deformación del disco de la Vía Láctea podría encontrarse en algunas galaxias enanas. Después de todo, nuestra galaxia es enorme, y hay galaxias con tan solo 100.000 o incluso 10.000 estrellas. Es completamente posible que tales galaxias sean numerosas en el universo, pero son difíciles de detectar, especialmente cerca de la Vía Láctea. Normalmente, los científicos observan objetos grandes, y la razón de esto es que la luz de las galaxias enanas oscurece la luz de las estrellas ubicadas en nuestra Vía Láctea. Solo hay un tipo de estrellas, las estrellas cefeidas, que permiten la detección de galaxias enanas. Esto se debe a que, en primer lugar, las estrellas cefeidas varían en brillo, y en segundo lugar, es más fácil medir la distancia a ellas en comparación con otras estrellas. Por lo tanto, si los científicos encuentran estrellas cefeidas dentro de la Vía Láctea, sería más fácil detectar una galaxia enana cercana, ya que podría haber un cúmulo estelar presente allí. ¿Recuerdas esas 3 estrellas ordinarias que dejaron nuestra galaxia? Bueno, son estrellas cefeidas. Por lo tanto, es probable que una galaxia enana cercana esté oculta más allá del borde de la Vía Láctea. Al estudiar estas 3 estrellas, los científicos pueden aprender fácilmente sobre su pasado y su brillante futuro. Utilizando el modelado por computadora de Harvard basado en la biografía de las estrellas cefeidas descubiertas, los científicos sugieren que esta galaxia enana atravesó y deformó el plano de la Vía Láctea hace millones de años. En este evento, decenas de millones de estrellas debieron chocar inevitablemente, o al menos eso es lo que creen los científicos. Sin embargo, podría haber habido otro escenario, ya que las distancias en una galaxia son colosales, y las estrellas simplemente podrían no haberse encontrado entre sí. En cualquier caso, la Vía Láctea sufrió un accidente de tráfico cósmico. Debido a esta colisión, muchas estrellas se acercaron más entre sí, lo que llevó a interacciones gravitacionales que alteraron significativamente sus movimientos e influyeron en sus futuros. Por ejemplo, si lanzas una piedra al agua, verás ondas que se extienden en círculos. Un efecto similar podría haber ocurrido con la galaxia enana después de que pasara a través de la Vía Láctea, y estas ondas se extendieron a lo largo de decenas de miles de años luz en toda la galaxia. Una sola colisión de este tipo no sería suficiente para causar daños significativos a toda la Vía Láctea. Sin embargo, ¿qué pasaría si una galaxia enana de este tipo no estuviera sola? Curiosamente, los científicos creen que las galaxias enanas a menudo chocan con las más grandes. Incluso en la actualidad, la Vía Láctea interactúa con varias otras galaxias enanas. Por ejemplo,
hay una galaxia enana, de la constelación Canis Major, que está más cerca de nosotros que del núcleo de la Vía Láctea. Así que no todas las estrellas que vemos en el cielo pertenecen a nuestra galaxia. Entonces, ¿qué sucede cuando múltiples galaxias enanas interactúan gravitacionalmente con una galaxia grande? Ya sabemos lo que puede hacer una galaxia enana, pero cuando están involucradas múltiples galaxias enanas, incluso pueden cambiar la estructura de las galaxias más grandes. Si las galaxias enanas no influyeran en nuestra Vía Láctea, probablemente no se vería como la hemos observado durante miles de años. Las numerosas interacciones de galaxias enanas con la Vía Láctea podrían haber alterado su forma, y los efectos gravitacionales podrían haber creado objetos en el centro galáctico que representan un peligro para las galaxias enanas. Uno de estos objetos es la barra galáctica, una estructura larga y delgada donde se encuentran las estrellas. Sin embargo, la propia barra puede ser perjudicial para la galaxia, ya que puede atraer gas hacia el centro. El déficit de gas podría interrumpir la formación de nuevas estrellas. En el núcleo, el agujero negro supermasivo absorbe gas, pero sin suficiente material, no pueden formarse nuevas estrellas, y la galaxia muere gradualmente. Entonces, ¿realmente las galaxias enanas matan a la Vía Láctea con la ayuda de la barra galáctica? Parece que de hecho, es evidente que debido a la barra y al agujero negro cerca del núcleo de la galaxia, no hay una formación estelar activa. Pero, ¿cuál podría ser la razón de la falta de formación estelar activa lejos del centro, por ejemplo, en los brazos espirales ordinarios? ¿Podría ser que la Vía Láctea se esté destruyendo a sí misma? Intentemos entender. La galaxia de la Vía Láctea tiene un diámetro de unos 100.000 años luz, pero no siempre fue tan grande. Primero, las estrellas no nacieron en ella desde el principio. Segundo, como ya sabemos, nuestra galaxia se ha fusionado con otras galaxias más pequeñas, y este proceso continúa hasta el día de hoy. Cuando una galaxia más pequeña choca con una más grande, es absorbida por completo, lo que significa que la Vía Láctea no necesariamente necesita colisionar con otras para reponer su gas. Así que la explicación más lógica podría ser que la Vía Láctea se está autodestruyendo. Ahora miremos otras galaxias en el universo, pero con un pequeño punto de referencia. Las galaxias que vemos están a miles de millones de años luz de distancia, lo que significa que estamos mirando al pasado y viéndolas como eran hace miles de millones de años. Al compararlas con galaxias más cercanas a nosotros, podemos seguir su evolución completa y el proceso de envejecimiento basándonos en este método. Utilizando este enfoque, los científicos analizaron alrededor de 300.000 galaxias y llegaron a la conclusión de que todas las galaxias moribundas, similares a la Vía Láctea, comparten una característica común: alta masa. Esto significa que las galaxias tienen un límite de masa. Por ejemplo, las galaxias espirales con masas de hasta billones de masas solares forman nuevas estrellas activamente, pero una vez que superan este umbral, comienzan a morir. Entonces, la alta masa de la Vía Láctea podría ser la razón de su gradual desaparición. A medida que las galaxias envejecen y aumentan de masa, experimentan una disminución en la formación de estrellas, y la Vía Láctea podría estar siguiendo este patrón. Este proceso es evidente en otras galaxias también. Por lo tanto, podemos concluir que la galaxia de la Vía Láctea, a lo largo de toda su historia de existencia, ha acumulado una masa tan alta debido a la fusión con galaxias enanas que ahora está empezando a morir gradualmente, o más precisamente, ya está muriendo. Sin embargo, vale la pena señalar que el halo de la Vía Láctea actualmente contiene tanto gas que la galaxia simplemente se niega a formar estrellas a partir de él. Es como una sobrealimentación cósmica. Para pesar una galaxia, solo es necesario medir la velocidad de las estrellas. Cuanto más rápido giran las estrellas alrededor de la galaxia, más pesada es, ya que la gravedad no puede ser ignorada. En otras palabras, cuanto más se mueven las estrellas, mayor es la fuerza necesaria para mantenerlas en sus órbitas, por lo tanto, mayor es la masa. Basado en investigaciones astronómicas de institutos australianos y estadounidenses, los científicos han calculado la masa de la Vía Láctea y han concluido que ha superado ese límite crítico. Por paradójico que parezca, la gravedad de la galaxia de la Vía Láctea la está matando. Simplemente devora otras galaxias enanas. Pero, ¿se puede evitar la desaparición de la Vía Láctea?
Después de todo, se avecina una colisión con la galaxia de Andrómeda, pero esa es otra historia. Estrellas, planetas y materia cósmica, unidos por fuerzas gravitacionales, forman algunos de los objetos más masivos del universo, las galaxias. El número exacto de galaxias sigue siendo desconocido, pero se estima que son varios cientos de miles de millones, y eso solo en la parte observable del universo. A pesar de que las galaxias están astronómicamente distantes unas de otras, a veces colisionan. Tales colisiones son eventos verdaderamente espectaculares a gran escala. Evolución cósmica. En el universo hay galaxias orbitando alrededor de un centro de masa común. En tales sistemas, hay una galaxia gigante central con varios objetos satélite. Durante su evolución, si las órbitas de las galaxias más pequeñas no coinciden, todas comienzan a girar alrededor de este centro. Sin embargo, si las galaxias tienen órbitas idénticas, se fusionarán en un solo gran sistema, mientras que el objeto más pequeño se desintegra. Los astrónomos observan tales colisiones con bastante frecuencia. Se cree que la galaxia de Andrómeda también colisionó con una galaxia más pequeña en el pasado lejano. De manera similar, nuestro sistema también ha absorbido galaxias más pequeñas. Pero si los astrofísicos afirman que el universo se está expandiendo, ¿por qué colisionan las galaxias? Y todo porque la expansión del universo está ocurriendo lentamente. Las galaxias en cúmulos y supercúmulos experimentan atracción gravitacional entre sí y se mueven a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. La expansión cosmológica alcanza tales magnitudes solo a distancias de decenas de millones de años luz, lo cual es cientos de veces mayor que el tamaño de las galaxias. Por lo tanto, dentro de los cúmulos, las galaxias no notan la expansión del universo. Se mueven y colisionan como si no existiera. Sin embargo, por muy comunes que puedan ser estas interacciones, los astrónomos rara vez logran capturar imágenes dinámicas de galaxias colisionando como las que capturó Hubble. ARP 2882 consiste en la galaxia espiral NGC 569 y su compañera más pequeña IC 1559. Ambas tienen núcleos altamente activos que sirven como poderosas fuentes de radiación. La actividad de ARP 282 está asociada con los agujeros negros situados en sus centros. Los procesos de interacción de marea han llevado a una redistribución de la materia dentro de las galaxias, proporcionando a los agujeros negros abundante alimento. Las galaxias también han formado un puente conectador, visible en la imagen de Hubble, que consiste en gas y polvo alargados afectados por fuerzas de marea. Y eso no es todo. El telescopio espacial Hubble también tomó una serie de fotos de dos galaxias en fusión en el sistema BB 689, que los astrónomos han llamado las alas del ángel. A diferencia de los alineamientos visuales aleatorios de galaxias que solo parecen interactuar desde la perspectiva de la Tierra, estas dos galaxias en BB 689 están en medio de una colisión. Esta interacción galáctica ha hecho que el sistema V6689 en la constelación de Leo sea casi simétrico, y ahora se asemejan a enormes alas galácticas. Otro telescopio espacial bien conocido, el James Webb, también capturó imágenes interesantes. El cúmulo estelar en la galaxia del Carro de la Rueda se formó como resultado de una colisión con una galaxia satélite. La galaxia del Carro de la Rueda tiene dos anillos que se expanden hacia afuera desde el centro de la colisión, como las ondas en un estanque después de lanzar una piedra. Debido a estas características distintivas, los astrónomos se refieren a ella como una galaxia anular. Tiene una estructura menos común en comparación con las galaxias espirales como la Vía Láctea. En las siguientes dos galaxias mostradas en la imagen cósmica pasaron una a través de la otra, dejando un puente de jóvenes estrellas azules entre ellas. La colisión frontal entre las dos galaxias mostró un objeto de forma triangular, donde nacieron miles de estrellas. Esta imagen fue capturada por el telescopio espacial Hubble, según informó Nanowork. Los astrónomos especulan que las galaxias pasaron una a través de la otra, desencadenando una explosión ardiente de formación estelar en una forma única en NGC 2445, donde miles de estrellas se encienden. Esta galaxia es rica en gas, el combustible del cual se crean las estrellas, lo que lleva a su abundancia de formación estelar. Sin embargo, la nueva galaxia no ha logrado escapar del dominio gravitacional de su compañera, NGC 2444. La galaxia ha extraído gas de NGC 2445, creando el peculiar triángulo de estrellas recién formadas.
Como podemos ver, estas interacciones pueden parecer asombrosamente hermosas. En la búsqueda de la materia oscura. Pero no es solo la belleza lo que alimenta la curiosidad de los científicos. Ya en la década de 1970, surgieron argumentos serios a favor de la idea de que las galaxias contienen los llamados halos oscuros, además de estrellas y gas. Los argumentos teóricos surgieron de consideraciones sobre la estabilidad de los discos estelares de las galaxias espirales, mientras que la evidencia observacional provino de las grandes velocidades de rotación no decrecientes del gas en los bordes lejanos de los discos galácticos, donde casi no hay estrellas, y por lo tanto la velocidad de rotación se determina a través de observaciones de gas. Si toda la masa de una galaxia se contuviera principalmente en estrellas, entonces las velocidades orbitales de las nubes de gas ubicadas más allá del disco estelar disminuirían a medida que aumentara la distancia. Esto se observa en los planetas del sistema solar, donde la masa se concentra principalmente en el Sol. Sin embargo, en las galaxias, esto a menudo no es así, lo que indica la presencia de algún componente adicional, masivo y extendido, cuyo campo gravitacional imparte altas velocidades a las nubes de gas. La situación se aclaró parcialmente cuando se introdujeron halos oscuros masivos en el modelo matemático de las galaxias. Estos halos oscuros no contribuyen a la luminosidad total de la galaxia y solo son evidentes a través de su influencia gravitacional en el subsistema estelar. Una forma de obtener información sobre la estructura de los halos oscuros es estudiando las estructuras extendidas que se forman alrededor de las galaxias durante sus interacciones. Por ejemplo, a veces durante un paso cercano, una galaxia roba gas de otra, enrollándolo alrededor de sí misma en forma de un anillo extendido. La existencia de anillos polares extendidos solo puede explicarse si la masa del halo oscuro es aproximadamente el doble que la de la materia luminosa en la galaxia. Las colas de marea también sirven como indicadores fiables de la presencia de materia oscura en las regiones periféricas de las galaxias. Quizás la primera evidencia de masa oculta se obtuvo ya en 1933, cuando el astrofísico Fritz Zwicky notó que las galaxias en el cúmulo de Coma se movían más rápido de lo esperado, lo que implicaba la presencia de alguna masa invisible que las mantenía unidas y evitaba que se dispersaran. La naturaleza de la materia oscura sigue siendo desconocida, por lo que a menudo se la menciona como alguna sustancia oscura fría abstracta que interactúa con la materia ordinaria únicamente a través de la gravedad. Sin embargo, debido a su masa significativa, actúa como el fondo activo sobre el cual se desarrollan todos los escenarios de formación y crecimiento de estructuras en el universo, mientras que la materia ordinaria sigue pasivamente el escenario propuesto. Estas ideas forman la base del llamado escenario de agrupamiento jerárquico. Según este escenario, las fluctuaciones primarias de densidad de la materia oscura surgen debido a la inestabilidad gravitacional en el universo temprano y luego se multiplican al fusionarse entre sí. Como resultado, se forman numerosos halos oscuros ligados gravitacionalmente que difieren en masa y momento angular. El gas colapsa en los pozos gravitacionales de estos halos oscuros. Este proceso se llama acreción, lo que lleva a la formación de galaxias. La historia de fusiones y acreción de cada agrupamiento de materia oscura determina en gran medida el tipo de galaxia que emerge dentro de él. El atractivo del escenario de agrupamiento jerárquico es que describe bastante bien la distribución a gran escala de las galaxias. El experimento numérico más impresionante realizado dentro de este escenario se llama la simulación del milenio. Los astrónomos informaron sus resultados en 2005. En el experimento se resolvió el problema de n cuerpos para 10.000 millones de partículas de materia oscura, comenzando desde cuando el universo tenía solo 120 millones de años hasta el presente. Durante este tiempo, casi la mitad de la materia oscura se había reunido en halos oscuros de varios tamaños, totalizando aproximadamente 18 millones. Aunque aún no se ha logrado un acuerdo completo e inequívoco con las observaciones de la estructura a gran escala, todavía hay mucho por descubrir. En la búsqueda de satélites desconocidos de la Vía Láctea, en 2002, un equipo de investigadores liderado por Beth Willman comenzó la búsqueda de satélites desconocidos de la Vía Láctea en el Sloan Digital Sky Survey. El primer éxito llegó en marzo de 2005,
cuando se descubrió una galaxia esferoidal enana a una distancia de 300.000 años luz de nosotros en la constelación de la Osa Mayor. Se convirtió en el 13º satélite de la Vía Láctea, con una luminosidad extremadamente baja. Todas sus estrellas emiten una luz comparable a la de una sola estrella supergigante, como Deneb, la estrella más brillante de la constelación del Cisne. El año 2006 resultó ser excepcionalmente fructífero para el descubrimiento de satélites de nuestra galaxia, cuando otros 2 equipos de investigadores descubrieron 7 galaxias esferoidales enanas alrededor de la Vía Láctea. Y aparentemente este no es el límite. Solo recientemente los astrónomos comenzaron a descubrir galaxias completamente desprovistas de materia oscura o que la contienen en cantidades extremadamente insignificantes. Por ejemplo, la galaxia enana NGC 1052 que fue descubierta hace un par de años por un equipo liderado por Peter Van Dokkum de la Universidad de Yale. Desde entonces, se han encontrado varios objetos similares, incluido DF4, ubicados cerca de DF2. Estas galaxias desconciertan enormemente a los científicos, que intentan entender cómo podrían haberse formado sin materia oscura, o cómo la perdieron. Una hipótesis vincula su aparición con colisiones galácticas. En tal accidente, las masas de su materia oscura pueden continuar su trayectoria, pasando una a través de la otra. Sin embargo, las nubes de materia ordinaria experimentan presión entre sí, se desaceleran, interactúan y se separan de la materia oscura. Este escenario está respaldado por un artículo publicado en la revista Nature por Van Dokkum y sus colegas. Las observaciones de DF2 y DF4 mostraron que las trayectorias de estas galaxias comenzaron a divergir desde un punto común hace unos 8.000 millones de años. Además, otras galaxias enanas pobres en materia oscura también comenzaron a moverse junto con ellas. Hoy en día, DF2 y DF4 son parte de una cadena de unos 7 a 11 objetos similares, ubicados a una distancia de aproximadamente 70 millones de años luz de nosotros. A la escala de cúmulos estelares, galaxias enanas y galaxias, las colisiones y fusiones ocurren constantemente. Incluso nuestra Vía Láctea está actualmente perturbando a la galaxia esferoidal enana de Sagitario, que es su satélite, y en el futuro, este cuerpo cósmico relativamente pequeño, con solo el 1% de la masa de nuestra galaxia, será completamente absorbido. Mirando más hacia el futuro, podemos esperar una colisión y fusión con la gran galaxia de Andrómeda. Según las predicciones de los científicos, la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda colisionarán en unos 4.5 mil millones de años. Y bastante pronto, en 3.000 millones de años, Andrómeda se acercará tanto a nosotros que las estrellas de su galaxia serán visibles a simple vista. ¿Cómo se verá esta colisión? Gracias a la imagen del telescopio Hubble, ahora podemos visualizar cómo se verá la fusión de la Vía Láctea y Andrómeda desde el exterior. Un grupo de 3 galaxias, colectivamente llamado NGC 7T64A, y ubicado en la constelación del Fénix a una distancia de 425 millones de años luz de la Tierra, sirve como modelo para este escenario. Los científicos ya están realizando simulaciones de la colisión entre la Vía Láctea y la nebulosa de Andrómeda en supercomputadoras. Los datos indican que la Vía Láctea ha absorbido a vecinos más pequeños en el pasado. Por ejemplo, algunas galaxias enanas y cúmulos estelares globulares fueron destruidos por fuerzas de marea y transformados en corrientes estelares, con sus estrellas probablemente siendo eventualmente absorbidas por nuestra galaxia. Usando datos del telescopio espacial Gaia, los científicos respondieron parcialmente la pregunta de cuándo ocurrió la última colisión y absorción de un vecino. Gaia crea un mapa tridimensional de la galaxia, midiendo distancias a las estrellas, lo que permite a los científicos observar sus direcciones de movimiento. Esto llevó al descubrimiento de que hace unos 8 a 10 mil millones de años, la Vía Láctea engulló una galaxia enana considerable llamada Gaia Salchicha Encelado. Como herencia de la colisión, recibimos alrededor de 8 nuevos cúmulos estelares globulares, junto con 50.000 millones de nuevas estrellas. Investigaciones adicionales revelaron que GSE no era un satélite de nuestra galaxia, sino que se movía en una dirección opuesta a la rotación de la Vía Láctea. Así, nuestros cursos se cruzaron y ocurrió una colisión, en lugar de una fusión gradual. Esta catástrofe intergaláctica nos proporcionó material
formando alrededor del 50% del halo de hoy y el 20% del halo de materia oscura. El próximo evento similar, como mencionamos antes, será el encuentro con Andrómeda. Los científicos especulan que si la nebulosa de Andrómeda y la Vía Láctea eventualmente se fusionan, la nueva galaxia resultante tendrá una forma elíptica. Incluso se le ha dado un nombre, Lactomeda. Para entonces el Sol, que podría haberse transformado en una gigante roja, estará relativamente lejos del centro galáctico, ya que la distancia entre las estrellas aumentará. Sin embargo, esto ya no nos afectará. En nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay al menos 300 millones de planetas habitables. Se puede suponer que con el tiempo otra civilización sería capaz de lograr las tecnologías necesarias para el viaje interestelar. Sin embargo, la humanidad nunca ha encontrado seres extraterrestres. Estos tres hechos inexplicables están unificados por la paradoja de Fermi. Entonces, ¿qué se puede inferir de esto? O no pueden o no quieren contactarnos. ¿Y qué hay de nosotros mismos? A lo largo del tiempo que los científicos han estado buscando vida extraterrestre, la han imaginado como una semejanza de nosotros mismos. Un punto más importante, hasta que profundicemos más en el tema, no nos distraigamos demasiado con la ciencia ficción. Al mismo tiempo se está discutiendo y estudiando el problema de definir las condiciones necesarias para la aparición de la vida. Esta pregunta es muy compleja, ya que la respuesta está entrelazada con la terminología y un enfoque disciplinario científico. El renombrado astrónomo e historiador de la ciencia, Stephen J. Dick, rastreó la historia de los debates sobre la definición de la vida a lo largo del siglo XX en su libro Life on Other Worlds. Entre otras cosas, discute un artículo del biólogo evolutivo George Gaylord Simpson, cuando los científicos estadounidenses comenzaron a prepararse para la búsqueda de vida en Marte. Simpson argumenta que las formas de vida en diferentes condiciones no necesariamente se parecen a las formas terrestres conocidas. La definición principal de vida, con la cual la mayoría de los biólogos estarían de acuerdo, es que los organismos vivos se caracterizan por la capacidad de crecer y reproducirse de forma independiente. Sin embargo, incluso la aplicabilidad de esta definición sigue siendo poco clara para los cristales, sin mencionar las extensas áreas grises dentro de la propia biología. Por ejemplo, no está claro si los virus que tienen su propio genoma pero no son capaces de reproducirse por sí mismos deberían ser considerados vivos. También parece que la definición mencionada no incluye a los llamados priones, que son proteínas simples capaces de replicarse. También se puede señalar que hay consenso entre los científicos de que las bacterias representan la forma más rudimentaria de vida. Así, el tema del debate se extiende no solo a la definición de la vida, sino también a los criterios para su aparición. El carbono es clave. Existe una suposición persistente de que si la vida extraterrestre existe, debería ser similar a la vida en la Tierra. Específicamente, las moléculas responsables de los procesos químicos de la vida deberían estar compuestas principalmente de carbono. Es comprensible que esa forma de vida no sea la más familiar, lo que hace extremadamente difícil para los humanos imaginar una bioquímica alternativa. Los científicos especulan que seremos capaces de descubrir un planeta habitable dentro de 10 años. Hay una alta probabilidad de que orbite una estrella enana roja. Después de todo, estas estrellas, que constituyen el 80% de todas las estrellas, son las más prevalentes a distancias relativamente cortas de la Tierra. Y lo más importante, podría haber vida similar a la nuestra allí. Así que hay un planeta similar a la Tierra orbitando una enana roja. Para que se forme agua líquida, un atributo vital de la vida basada en carbono, en su superficie, debe orbitar lo suficientemente cerca de su estrella. Sin embargo, mucho más cerca de lo que lo hace nuestro planeta. Después de todo, como sabemos, las enanas rojas son mucho más frías que el Sol. Por lo tanto, bajo la influencia de la gravedad, dicho planeta no rotaría alrededor de su eje y siempre estaría con un lado hacia su estrella. No habría cambio de día y noche ni de estaciones. El segundo objeto hipotético con vida es la luna azul. Es una luna ficticia de un planeta similar a Júpiter, casi completamente cubierta de agua y con una atmósfera muy densa. Estas condiciones permiten a los científicos especular sobre la existencia de criaturas voladoras del tamaño de ballenas en la luna.
La luna azul debería ser comparable en tamaño a la Tierra, pero según el modelo, la presión atmosférica en su superficie, 3 veces mayor que en la Tierra. Una característica de la luna es la ausencia de casquetes polares. La densa atmósfera y el océano que cubre su superficie reducen las fluctuaciones de temperatura. El exceso de oxígeno en la atmósfera teóricamente debería llevar a un aumento de la fuerza muscular en las ballenas celestiales, cuya envergadura alcanza los 10 metros. Billones de algas y musgo flotan en este aire, que sirven como alimento para las ballenas celestiales. Es una imagen hermosa, por supuesto. Estructura de silicio. Pero si nos apartamos completamente de la idea del carbono, ¿qué queda entonces? Resulta que los científicos han profundizado en el concepto de vida extraterrestre no basada en el carbono, sino en el silicio. Los autores de ciencia ficción también han sido aficionados a esta idea. Es extraño, sin embargo, que los alienígenas de silicio literarios, por razones desconocidas, siempre se asemejan a estatuas de arcilla o cristales animados, aunque desde una perspectiva científica, las diferencias externas entre los seres basados en silicio y los basados en proteínas podrían ser mínimas. Después de todo, el silicio simplemente reemplazaría al carbono en las moléculas orgánicas. Y la sustancia que forma la carne de los silicoides, el silicón, se usa ampliamente hoy en día para imitar ciertos tejidos del cuerpo humano. Teóricamente, los mundos abrasadores disecados por ríos que fluyen en la base de rocas de basalto negro podrían ser un hogar natural para los silicoides. Sin embargo, incluso en tales planetas, la vida basada en silicio no crearía una gran civilización porque el sulfuro de hidrógeno es raro, y una transición a la síntesis basada en agua sería imposible. El agua no puede coexistir con el magma. Otros líquidos. Surgen posibilidades interesantes al reemplazar el carbono con una combinación de nitrógeno y fósforo. En este caso, para que las plantas realicen la fotosíntesis, necesitarían amoníaco y fosfina, un compuesto de fósforo e hidrógeno, en lugar de agua y dióxido de carbono. La vida basada en una base de fósforo y nitrógeno podría prosperar en mundos fríos similares a los descritos en la novela Three Worlds to Conquer de Paul Anderson y en el cuento Snow Maiden de Kir Bulichev. Después de todo, el amoníaco se congela solo a una temperatura de 78 grados Celsius. Desde un punto de vista metabólico, los nitrogenoides serían criaturas al revés. Las plantas terrestres sintetizan combustible, hidrocarburos, mientras producen oxígeno como oxidante. Sin embargo, en la síntesis helada, el hidrógeno se vuelve redundante. Al inhalar este combustible altamente eficiente, las bestias de nitrógeno necesitarían extraer oxidante de los alimentos de origen vegetal, devolviendo nitrógeno y fósforo a las plantas. Sin embargo, las sustancias orgánicas basadas en nitrógeno y fósforo no son suficientemente estables, pero solo bajo condiciones terrestres. La fiabilidad de los enlaces químicos aumenta a medida que la temperatura disminuye. Por lo tanto, el caldo de nutrientes necesario para la aparición de la vida basada en nitrógeno podría acumularse en mares de amoníaco. Sin embargo, la forma de vida más adecuada para condiciones realistas es la vida alternativa, en la que el oxígeno es reemplazado por azufre. Puede parecer un detalle menor, pero en tal caso la síntesis solo se vuelve posible reemplazando el agua, que se convierte en un veneno letal, con ácido sulfúrico. Esto significa que las condiciones adecuadas para las bacterias hipotéticas sulfocarbonadas pueden encontrarse en el planeta vecino, Venus. Las nubes en Venus sin agua están compuestas de ácido sulfúrico. Otro pensamiento que surge es que durante la fotosíntesis anóxica, las bacterias sulfocarbonadas liberarían sulfuro de hidrógeno en lugar de vapor de agua. Sin embargo, el sulfuro de hidrógeno es un compuesto inestable que se descompone rápidamente debido a la radiación cósmica. Sin embargo, el sulfuro de hidrógeno está presente en la atmósfera de Venus por alguna razón. Sus reservas no pueden ser repuestas mediante erupciones volcánicas, porque el interior del planeta se ha enfriado y la actividad volcánica ha cesado hace mucho tiempo, debido a la falta de un satélite masivo. ¿Podrían las criaturas no vivientes producir este gas? Sin embargo, por supuesto, el sulfuro de hidrógeno en las nubes de Venus puede tener un origen diferente y menos exótico. Bacterias. En general, Venus es un planeta bastante interesante. Los científicos británicos creen que el espacio a una altitud de 51,65 kilómetros sobre la superficie de Venus podría ser habitable.
han determinado que la temperatura allí varía de -20 a más 65 grados Celsius. La atmósfera está compuesta de vapor de agua muy saturado con aerosoles de ácido sulfúrico. Es bajo tales condiciones que las bacterias extremófilas que se alimentan de azufre pueden sobrevivir. Por ejemplo, la Archaea picrophilus, que habita en piscinas de salmuera caliente en la isla de Hokkaido. En la Tierra, los extremófilos ocupan los lugares más inhóspitos, como manantiales subterráneos calientes, reservorios anaeróbicos y permafrost. Algunos microbios se han adaptado para alimentarse de sustancias inorgánicas, asimilándolas con la ayuda de la energía solar. Venus carece de un campo magnético fuerte para protegerlo del flujo de radiación galáctica de alta energía. Las erupciones solares allí son más peligrosas que en la Tierra, que tiene una órbita más distante. Sin embargo, la atmósfera de la planeta de las nubes carmesíes es muchas veces más densa que la de la Tierra y proporciona una mejor protección contra la radiación. Los científicos creen que todavía no hay posibilidad de supervivencia en la superficie de Venus. Podrían haber existido océanos líquidos y una biosfera en la Venus primitiva, pero los efectos invernadero posteriores la transformaron en un desierto seco y estéril. Es poco probable que la vida haya sobrevivido debajo de la superficie del planeta o en el suelo. El único lugar donde podría potencialmente prosperar es entre las nubes altas en la atmósfera. Por ejemplo, bacterias como Mesophilic Deinococcus radiodurans pueden sobrevivir incluso cuando se exponen a 10 kg de radiación. Las arqueas hipertermófilas como Thermococcus gamma tolerans pueden reproducirse a 88 grados Celsius y soportar una dosis de radiación de 3 kg. Así que hay algo en lo que pensar. Una realidad alternativa. Consideremos realidades completamente diferentes. Por ejemplo, las mencionadas por los clásicos de la ciencia ficción como Stanislaw Lem, en el relato La Verdad. Estas obras mencionan seres compuestos de campos magnéticos y plasma fundido. En la novela de Lem el Invencible, los humanos se encuentran con un planeta habitado por máquinas salvajes y degeneradas. Lem también describe Solaris, un océano consciente que ni emite ni consume nada, hasta donde se puede discernir. Excepto, por supuesto, por los curiosos investigadores. En la novela de Fred Hoyle, La nube negra, signos de vida emergen de una nube de gas que vaga por el espacio. La característica común de todas estas criaturas no químicas es su origen misterioso y probablemente artificial. Los seres inteligentes no surgen por casualidad, la complejidad debe surgir de la simplicidad. Y el único camino conocido hacia la complejidad desde la simplicidad es la evolución. Sin embargo, no está claro qué serviría como portador de la herencia dentro de un coágulo de plasma y cómo una nube de gas o un océano podrían someterse a mutaciones y selección natural. Alternativamente, consideremos la idea oscura expresada en juegos de terror como Quake, Dead Space o Doom, donde las formas de vida extraterrestres son desagradables para los humanos. El cerebro humano tiene numerosas limitaciones. Nos engañan los sesgos cognitivos, las ilusiones ópticas y la ceguera ante cosas que no estamos preparados para ver. Una pregunta que siempre ha atormentado el estudio de la vida extraterrestre es si podemos reconocer vida que sea tan diferente de lo que encontramos aquí en la Tierra. Los científicos nos han instado durante mucho tiempo a esperar lo inesperado. La vida en otros planetas puede no dejar las mismas huellas biológicas que los organismos terrestres, lo que dificulta su detección desde nuestra perspectiva. Y si esta vida también ha trascendido los límites del mundo material, se convierte en un fenómeno incomprensible para nosotros. Hoy en día, la búsqueda de exoplanetas potencialmente habitables continúa, y ya se han desarrollado algunos métodos bastante efectivos para su detección. La gran pregunta es cuántos más planetas similares a la Tierra existen que pueden ser descubiertos. Después de eso surge la pregunta sobre su habitabilidad y qué forma de vida podría tomar en estos planetas. Las leyes de la física son universales. Las 12 partículas cuánticas fundamentales con sus campos únicos y los 4 tipos de interacciones fundamentales forman la base de la materia. Son estos elementos los que hacen que nuestro mundo sea tal como es y no de otra manera. Independientemente de lo que discutamos, ya sea nuestro planeta o los rincones más remotos del universo, las mismas leyes se aplican en todas partes.
Todas las observaciones y experimentos realizados por los humanos en los últimos siglos, ya sea con un telescopio o un microscopio, solo confirman esta tesis. Tal vez la vida extraterrestre hiperinteligente de un ser alienígena nos parecerá insondable y compleja, como en la novela de Stanislav Lem, Solaris. Pero una cosa está clara: todavía tenemos un largo camino por recorrer para establecer el primer contacto productivo. O quizás simplemente disipar todos nuestros sueños al respecto. Júpiter es enorme, podría caber 1.300 tierras dentro de él. Aquí hace extremadamente calor, con la temperatura del núcleo del planeta alcanzando casi los 24.000 grados. Desafortunadamente no podemos aterrizar en Júpiter. Es un gigante gaseoso sin superficie sólida, pero es posible descender más profundamente en la atmósfera de Júpiter. Mira esas densas nubes marrones, amarillas, rojas y blancas. Es gracias a ellas que el planeta parece tan colorido y rayado. Si descendemos al centro del planeta, podemos ver cómo su atmósfera compuesta de gas, hidrógeno y helio se convierte en líquido. Todo gracias a la inmensa presión atmosférica alrededor del núcleo de Júpiter. Hay muchos misterios revoloteando. Los científicos aún no han determinado si es una esfera fundida, un líquido denso o una roca sólida. Sin embargo, es 14 a 18 veces más grande que la Tierra. En cualquier caso, el objetivo principal de nuestro viaje no es explorar Júpiter. Vinimos aquí para ver el Gran Manchón Rojo, un enorme vórtice atmosférico que azota en el hemisferio sur del planeta. Es casi 8 kilómetros más alto que las nubes circundantes y casi 1,5 veces más ancho que nuestro planeta. En 2017, sondas espaciales como Voyager y Juno recopilaron mucha información sobre el Gran Manchón Rojo. Resulta ser una monstruosa tormenta que se extiende 322 kilómetros hacia el interior de la atmósfera del planeta, lo que es de 30 a 100 veces más profundo que cualquier océano en la Tierra. Sin embargo, estos datos podrían ser imprecisos, y los orígenes del vórtice podrían ser aún más profundos. El Gran Manchón Rojo es más frío que el resto de la atmósfera. La temperatura en las capas superiores de nubes de Júpiter es de menos 148 grados Celsius. Por otro lado, cuanto más cerca del núcleo, más caliente se vuelve. Es extraño que las altas temperaturas observadas en Júpiter se registraran en la atmósfera directamente sobre el Gran Manchón Rojo. Allí, la temperatura alcanzó 1300 grados Celsius, más que la temperatura de la lava en nuestro planeta. Los astrónomos creen que la turbulencia causada por el vórtice puede generar ondas gravitacionales y de sonido, lo que puede ser la causa del sobrecalentamiento. Sin embargo, en el fondo del vórtice es más cálido que en la parte superior. La gente ha estado observando el vórtice en Júpiter durante más de 150 años. Una vez, los astrónomos predijeron que se desaceleraría gradualmente, se encogería o desaparecería por completo, pero resultó no ser el caso. Después de analizar todos los datos obtenidos con la ayuda del telescopio espacial Hubble, los científicos se desconcertaron cuando descubrieron que los vientos en los límites exteriores del vórtice ganaban velocidad. Los cambios ascendieron a no más de 2,5 kilómetros por hora durante un año terrestre, lo que es muy poco. Sin embargo, a pesar de esto, sigue siendo de gran importancia. La velocidad del viento en los límites del vórtice puede alcanzar increíbles 645 km por hora, más rápido que un tornado en la Tierra. Pero resulta que si estuvieras en el centro del Gran Manchón Rojo, el espectáculo no te impresionaría, porque la velocidad del viento allí es mucho menor. Los científicos enfrentaron numerosos desafíos al tratar de desentrañar el misterio del Gran Manchón Rojo. Se desconoce qué alimenta este vórtice, podría ser algo dentro del propio planeta. Siendo un gigante gaseoso, Júpiter carece de una superficie sólida, por lo que no hay fricción, el único fenómeno capaz de debilitar el vórtice. Los gases calientes en la atmósfera del planeta están constantemente en movimiento, ascendiendo, descendiendo y girando, similar a la Tierra, donde se mezclan y fusionan masas de aire más frías y más cálidas, formando gigantescas tormentas. Los astrónomos creen que en algún momento, varias tormentas masivas podrían haberse fusionado para crear el Gran Manchón Rojo, y ahora, constantemente absorbe gases fríos desde abajo y gases calientes desde arriba. Además, el vórtice puede absorber vórtices más pequeños, haciendo que el Gran Manchón Rojo sea aún más fuerte.
Desafortunadamente, debido a las densas nubes en Júpiter, los astrónomos no pueden ver qué está sucediendo en las capas inferiores de la atmósfera del planeta. Los científicos han reflexionado durante mucho tiempo sobre lo que podría estar oculto debajo del Gran Manchón Rojo. Es poco probable que sea un volcán masivo, ya que Júpiter está compuesto principalmente de gases y carece de una corteza que podría agrietarse, permitiendo que la lava entre en erupción. Hay varias teorías sobre por qué el vórtice tiene un rango de colores tan variado. Varía desde un blanco rosado y pálido hasta un naranja brillante y un rojo ladrillo. Los científicos creen que la respuesta yace profundamente debajo del Gran Manchón Rojo, más cerca de la superficie del planeta. Es probable que una capa incolora de gas reaccione a la radiación ultravioleta del Sol, lo que resulta en un color rojo. Sin embargo, esto es actualmente solo una teoría. Oye, también lo has pensado, ¿verdad? Júpiter no es la única estrella con un gigantesco vórtice. Otro, del tamaño de nuestra Tierra, está azotando en Saturno, y se llama el Gran Punto Blanco. ¡Qué original! Los vórtices tienen una cola de nubes blancas que rodean todo el planeta. Este fenómeno ocurre aproximadamente cada 30 años. Este vórtice en realidad comienza como un punto, pero luego se expande cada vez más. Los astrónomos han descubierto que el Gran Punto Blanco es un sistema de tormentas masivas. El tamaño de la tormenta puede producir destellos de relámpagos más de 10 veces por segundo. Pero el principal misterio del Gran Punto Blanco radica en su fuente de energía. Algunos científicos creen que puede extraer energía del Sol, mientras que otros afirman que la estructura de las nubes de tormenta solo tiene sentido si hay una fuente de calor interna alimentando los vientos. Sin embargo, poderosos vórtices existen en diferentes planetas en el sistema solar y el nuestro no es el único. Pasemos a Plutón, el más grande de los planetas enanos conocidos en el sistema solar, y exploremos su atmósfera. Se extiende por encima de la superficie del planeta y contiene más de 20 capas de formaciones heladas. Por cierto, la Luna también tiene una atmósfera llamada exosfera, compuesta de helio, neón y argón. Es aproximadamente 10 billones de veces más delgada que la atmósfera de la Tierra. Un agujero negro es un lugar donde la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Sin embargo, a veces pueden comportarse como enormes volcanes galácticos. Los agujeros negros pueden encenderse como los volcanes, pero en lugar de arrojar lava, generan una enorme cantidad de energía. Como resultado, dejan enormes vacíos en el gas y el material circundantes. Recientemente los científicos descubrieron uno de los cráteres más grandes del universo. Telescopios de radio y rayos X detectaron un agujero negro supermasivo que se encendió hace muchos años. Este evento ocurrió en un cúmulo de galaxias ubicado aproximadamente a 390 millones de años luz de distancia de la Tierra. El cráter restante puede acomodar 15 galaxias Vía Láctea. Es difícil creer una cosa así. Durante los viajes espaciales piensa 2 veces antes de aterrizar en planetas conocidos, o de lo contrario podrías encontrarte en un lugar como Kepler 141b. Este planeta está fuera de nuestro sistema solar y a primera vista no difiere mucho de la Tierra. Hay océanos líquidos que se evaporan, formando nubes en lugar de condensarse. En este planeta la lluvia cae no desde el agua, sino desde las piedras. La superficie de este exoplaneta está cubierta de mares de lava que alcanzan profundidades de decenas de kilómetros. Durante el día, la temperatura en 141b alcanza casi los 28 grados Celsius, lo que es suficiente para que la magma en los océanos se evapore en la atmósfera. Luego, los vientos supersónicos con velocidades de hasta 1,5 kilómetros por segundo transportan la roca vaporizada al lado nocturno del planeta. La magma evaporada se enfría, se convierte en líquido nuevamente y cae como una lluvia de piedras. A veces parece que nuestro planeta es enorme y nosotros solo somos partículas diminutas, meros puntos contra sus dimensiones colosales. De hecho, en la escala del universo, la Tierra parece ser un gigante, pero en realidad es insignificante y pequeña. En nuestros videos a menudo hablamos sobre galaxias distantes y el borde del universo para entender el lugar que nuestro planeta ocupa en este mundo.
Sin embargo, ¿qué tal si realizamos un viaje no miles de millones de años luz lejos, como nos hemos acostumbrado, sino que en cambio nos quedamos dentro de los confines de nuestro sistema solar? Podría parecer aburrido, pero aún hay mucho que no sabemos sobre los planetas de los que nos enseñaron en la escuela y los países cuyos nombres escuchamos. Deja tus problemas terrenales atrás y mira al cielo nocturno, donde la Luna destaca prominentemente. La Luna, un satélite natural inmutable de la Tierra, ha sido visitada por 12 astronautas estadounidenses. El primero, como sabes, fue Neil Armstrong, quien pisó la Luna en 1969. La última persona en pisar la Luna fue Harrison Schmitt en 1972. Han pasado 51 años desde entonces. Sin embargo, a pesar de eso, la Luna lo recuerda todo. Es distante de la Tierra a una distancia de 384.400 kilómetros. Pero, en la escala del universo, no es una gran distancia. Sin embargo, en la percepción humana, este viaje parece ser muy largo. Es bastante posible que un nuevo viaje a la Luna suceda muy pronto. En mayo de 2024 está planeado un sobrevuelo lunar tripulado como parte de la misión Artemis II, y en 2025 hay planes para aterrizar humanos en su superficie durante la misión Artemis III. ¿Quién sabe? Tal vez después de eso, miraremos la Luna con una perspectiva completamente diferente. Volemos un poco más lejos de la Tierra. Hay algo más interesante esperándonos allí, Venus. El planeta nombrado en honor a la diosa romana de la belleza realmente cautiva con su belleza hostil y mortal. Debido a sus nubes reflectantes de luz solar, también es el planeta más brillante de nuestro sistema solar, por lo tanto es imposible no notarlo. Tiene varios nombres: la estrella de la mañana, la estrella de la tarde y el gemelo malvado de la Tierra. Pero, ¿por qué el gemelo malvado? Juzga por ti mismo, ya que los tamaños de ambos planetas son realmente similares. Sin embargo, mientras que la Tierra es un planeta cómodo para la vida, Venus, por el contrario, es severo. La capa atmosférica de Venus está dominada por gas dióxido de carbono, y las nubes, que podrían confundirse con las terrestres, están hechas de ácido sulfúrico. Las formas de vida como las conocemos no sobrevivirían, y esa no es la única razón por la que Venus puede considerarse un verdadero infierno. Es increíblemente caliente en Venus, alrededor de 500 grados Celsius, no una temperatura agradable, debo decir. Y por supuesto, si aterrizáramos en la superficie de Venus, simplemente nos convertiríamos en un panqueque. Todo se debe a la gravedad mortal para los seres humanos. Verdaderamente, es el gemelo malvado de la Tierra, mortalmente hermoso. El calentamiento global aquí se lleva al extremo sin exageración. Es bastante probable que las cosas no siempre fueran así, y Venus no era tan amenazante. Existe una teoría de que con el tiempo, la Tierra podría terminar pareciéndose, con una atmósfera amenazante. Quién sabe, tal vez todo sea realmente así. Y tal vez un destino diferente espera a la Tierra, similar a Venus. Más cercano al Sol está Mercurio, y también es un planeta extremadamente inhóspito. Durante el día, la temperatura allí es de alrededor de 430 grados Celsius. Por la noche, cae a menos 190 grados, horribles fluctuaciones de temperatura. El terreno de Mercurio se caracteriza por numerosas irregularidades, que indican los tiempos turbulentos que ha soportado. Para su tamaño, el planeta es bastante masivo, y su fuerza gravitacional es realmente enorme. Tal vez en algún momento, el planeta era más grande, pero debido a una colisión con otro planeta durante sus primeras etapas de existencia, se redujo de tamaño. Quién sabe, si eso no hubiera sucedido, Mercurio podría verse completamente diferente ahora. Sí, el cosmos es cruel, y no todos están destinados a permanecer intactos o incluso sobrevivir. Nuestra estrella principal, el Sol, la fuente de vida y muerte. Es tan mortal en su magnificencia como Venus. Gracias al Sol, existe vida en nuestro planeta, sin embargo también puede destruirnos. Nuestros antepasados eran conscientes del tremendo poder del Sol y su influencia en nosotros. Es por eso que en las creencias antiguas siempre había un dios del sol, como Helios en la antigua Grecia o Ra en el antiguo Egipto. Los incas adoraban al sol y los aztecas lo temían. Si, por ejemplo, no supiéramos cómo rendir homenaje al sol durante solo 10 minutos, que es letalmente caliente en su superficie, la temperatura alcanza los 572 Kelvin. En las capas internas es incluso órdenes de magnitud más alto y es aterrador imaginar esa cifra. Solo imagina el poder de las reacciones nucleares que ocurren allí cuando sales a tomar el sol en un día de primavera.
Recuerda lo mortal que es el Sol y cuántas reacciones nucleares están ocurriendo en él en ese mismo momento. Las prominencias, que son bucles que se forman por encima de la superficie, se mantienen en su lugar por el campo magnético del Sol. Incluso 10 millones de volcanes apenas producirían tanta energía como la generada por solo uno de esos bucles. También se forman manchas solares allí, y se destacan por su color negro. Su temperatura es órdenes de magnitud más baja que las áreas circundantes. Sin embargo, el Sol tiene un gran poder, pero nada dura para siempre, y nuestra estrella principal no es una excepción. Tarde o temprano, el Sol alcanzará su punto de desvanecimiento lento y perecerá. Y eso significa que el mismo destino aguarda a nuestro planeta hogar, y seguiremos presentándoles estos hechos. La humanidad no solo está interesada en lo que sucederá en el futuro, sino también en lo que ha ocurrido en el pasado. Toma los cometas, por ejemplo. También llevan consigo un tremendo poder. Nuestro planeta no ha encontrado cometas en su camino durante mucho tiempo. Sin embargo, según algunos especialistas, uno de ellos podría haber chocado con la Tierra y haber contribuido al surgimiento de la vida al proporcionarnos agua. Y precisamente por eso la Tierra podría haberse convertido en lo que conocemos ahora. Esto permitió que la raza humana llegara a existir. Pero imagina lo que habría pasado si un cometa chocara con nuestro planeta ahora. Significaría el fin de la humanidad, al menos en la Tierra. Quizás, si ocurriera tal evento, algunas personas comenzarían a buscar un nuevo hogar en otro planeta, en enormes arcos espaciales, como en novelas de ciencia ficción. Pero por ahora no hemos aventurado más allá del sistema solar. Nos dirigimos hacia Marte, el planeta rojo. Los intentos de encontrar incluso rastros de organismos vivos allí comenzaron hace mucho tiempo. Marte siempre ha cautivado la imaginación de las personas. Solo piensa en las innumerables obras de ciencia ficción dedicadas a los marcianos y la posibilidad de vida en Marte. Este tema ha intrigado a visionarios como H.G. Wells, mucho antes de que se lanzara el primer satélite a la órbita terrestre. Pero, ¿qué pasaría si todas estas historias llevaran al menos una fracción de verdad? ¿Seríamos capaces de aceptar tal información? Esta pregunta por ahora sigue sin respuesta. Marte alberga una gran cantidad de fósiles. Y allí ocurren poderosas tormentas de arena. Marte tiene una atmósfera, aunque es demasiado delgada. El dióxido de carbono domina su composición. No sería fácil para un organismo viviente sobrevivir allí, por decirlo menos. Además, la temperatura de la superficie desciende hasta los 60 grados Celsius. Sin embargo, por supuesto, existen criaturas que pueden sobrevivir en condiciones muy adversas, en teoría. Podrían potencialmente vivir en Marte. Pero hay algunos matices. Se necesita actividad geológica para producir diversas sustancias esenciales. Debemos seguir explorando Marte de manera más y más activa. Entonces conoceremos más sobre su pasado, presente y futuro. El rover Opportunity, uno de los dos rovers, asumió la tarea de estudiar la superficie del planeta. Como parte del proyecto Mars Exploration Rover, la NASA se ha embarcado en la exploración de la superficie. Muchas de las llanuras que vemos en la superficie podrían haber sido lagos marcianos. Además, hay una hipótesis de que fluye agua en las capas subsuperficiales del planeta. Tal vez hubo vida en Marte en el pasado. ¿Puedes imaginarlo? Te sorprenderás aún más. Después de todo, existe una teoría de que Marte dio vida a la Tierra. Se sugiere que en algún momento hubo una colisión entre Marte y algún objeto, posiblemente un asteroide, que resultó en un trozo separándose de Marte. Los microorganismos marcianos permanecieron en ese fragmento. Más tarde, esta parte cayó a la Tierra junto con todo lo demás, lo que dio lugar al surgimiento de la vida en nuestro planeta. Oh, todavía hay tanto que no sabemos sobre Marte. En nuestro viaje al siguiente planeta, nos enfrentamos a muchas dificultades, especialmente con los asteroides. Su velocidad suele alcanzar los 80.000 kilómetros por hora, y su anchura puede llegar a cientos de kilómetros en etapas anteriores. Debido a colisiones, los fragmentos de asteroides se rompen y algunos de ellos más tarde se convierten en planetas, sentando las bases de nuestro sistema planetario. Por ejemplo, sabemos que la edad de la Tierra es de alrededor de 4.500 millones de años, mediante el estudio de los restos de meteoritos en la superficie de nuestro planeta. Sin embargo, algunos fragmentos de asteroides no se convirtieron en planetas, encontraron barreras insuperables en su camino.
Mercurio, un planeta gigante, en comparación con él, la Tierra parece ser solo una esfera pequeña. Muchas tierras podrían caber dentro de Mercurio. Debido a su tamaño, la gravedad del planeta gigante es muy fuerte. Bajo la atracción de Mercurio, los asteroides que entran en su influencia no pueden convertirse en planetas. También se le llama una gigantesca bola de gas, y no sin razón, ya que el gas domina su composición. Por lo tanto, si pisamos la superficie de este planeta, veríamos sus capas superiores bastante suaves y podríamos hundirnos fácilmente en ellas. Además, Mercurio, al igual que sus compañeros en el sistema planetario, es muy hermoso, y esta belleza también puede ser mortal para cualquier forma de vida dentro de la masa de gas gigante. Hay vientos muy fuertes que corren sobre su superficie a velocidades tremendas, dando lugar a la formación de numerosos vórtices de agua y otros vórtices, que se pueden observar en las imágenes de Mercurio. El más notable de estos es la Gran Mancha Roja, que tiene unos 300 años de edad y es 3 veces más grande que la Tierra. ¿Puedes imaginar eso? Mercurio es un planeta desolado, donde por encima de todo lo demás hay un nivel extremadamente alto de radiación. Atrapa radiación del campo magnético más fuerte hasta el planeta. De hecho, sería mejor que aprecies esa belleza desde lejos, ya que apenas hay ninguna fuerza que pueda suavizar este majestuoso planeta. Como puedes ver, no hemos ido muy lejos de la Tierra. ¿Y qué descubrimientos impresionantes hemos hecho? Seguramente sabemos que esto no es todo lo que el sistema solar tiene que decirnos. ¿Y piensas que algún día revelará qué hay detrás de la historia del universo? ¿Compartirás los secretos de la vida extraterrestre? ¿Cuál es la verdad más fascinante para ti? ¿Y qué sabes sobre la historia de nuestro sistema solar? Muchos de ustedes saben bien que el planeta más grande de nuestro sistema solar tiene una amplia variedad de satélites, cada uno de los cuales puede ser intrigante para fines de investigación. Entre todos los satélites de Júpiter, los llamados satélites galileanos, Ganímedes, Calisto, Europa e Io, son considerados los más prominentes y conocidos. Fueron descubiertos en 1610 por los renombrados astrónomos de la Edad Media, Galileo Galilei. Ganímedes es el satélite más grande no solo de Júpiter, sino también de todo el sistema solar. En términos de tamaño es un 8% más grande que Mercurio, aunque es ligeramente menos masivo. En junio de 2021 tuvo lugar una misión de investigación a unos 1000 kilómetros de Ganímedes, y los científicos aún están descifrando qué puede decirnos este encuentro sobre este mundo peculiar. 2 misiones anteriores capturaron imágenes de Ganímedes, el satélite más grande del sistema solar. Estas fueron la misión Voyager 1 en 1969 y la sonda Galileo a mediados de la década de 1990. Sin embargo, algunas de estas imágenes se tomaron desde ángulos menos ideales, dejando grandes manchas blancas sobre las que los científicos no tenían información. Las tecnologías han mejorado significativamente desde el lanzamiento de esas misiones. Por lo tanto, los científicos estaban emocionados cuando el explorador de Júpiter Juno reveló la superficie craterizada de Ganímedes con un detalle exquisito y observó auroras polares brillantes que se extienden entre los polos y el ecuador de Ganímedes. Estas imágenes revelaron numerosas características nuevas en la superficie de Ganímedes, incluyendo cráteres de impacto de hasta 100 kilómetros de diámetro. Nos perdimos varios cráteres de impacto realmente masivos que simplemente no podíamos ver en los datos de Voyager, declararon los científicos. Esto debería servir como una lección de precaución contra intentar mapear un mundo basado únicamente en una imagen y un ángulo de iluminación. Nos perdimos este gran cráter de 100 kilómetros de ancho que es claramente visible en los datos de JunoCam, y nos perdimos otro un poco menos obvio, que mide unos 110 kilómetros. Las imágenes también revelaron varios cráteres más pequeños, con anchos que van desde 40 hasta 50 kilómetros, y numerosas características que, según los científicos, podrían ser el resultado de la actividad volcánica en Ganímedes. Descubrimos características que se asemejan a calderas similares a las vistas previamente en otras partes de Ganímedes. Las calderas son cráteres volcánicos que probablemente se formaron por criovolcanes que expulsaban agua y gas congelados desde debajo de la superficie de la Luna.
La cantidad de estas características observadas en las imágenes de Juno indica una actividad volcánica mucho más intensa en Ganímedes de la que los científicos esperaban anteriormente. De hecho, esto aumenta el recuento general de características caprinas que hemos descubierto en toda la Luna en un 30%, declararon los científicos. Esto ciertamente nos lleva a pensar que los hemos subestimado hasta ahora y puede haber muchos más en Ganímedes. Cuando obtenemos nuevos datos, Ganímedes no solo es el satélite más grande de todo el sistema solar, sino que también es el único satélite conocido con su propio campo magnético. Los cambios en su campo magnético llevaron a los científicos a concluir que Ganímedes debe tener un océano subsuperficial masivo de agua salada, con profundidades de hasta 100 kilómetros, oculto bajo una corteza de hielo y roca de hasta 150 kilómetros de grosor. Este océano convierte a Ganímedes en uno de los principales candidatos para la existencia de formas de vida primitivas. Estando aproximadamente 1 millón de kilómetros de Júpiter, Ganímedes está rodeado por el campo magnético de este gigante gaseoso, así como por su inmensa gravedad que atrae asteroides y cometas que pasan. La interacción entre los campos magnéticos de Ganímedes y Júpiter produce auroras polares vibrantes en este satélite. Las auroras polares de Ganímedes son el único fenómeno de este tipo jamás observado en una luna. Fueron descubiertas en imágenes obtenidas por el telescopio espacial Hubble, pero el reciente sobrevuelo de Juno permitió a los científicos recopilar más información sobre estos espectáculos brillantes. Ahora hemos podido ver las ubicaciones precisas de las emisiones aurorales, dijo uno de los investigadores en la conferencia. Pudimos ver la extensión latitudinal de la aurora polar y vimos bordes muy marcados en los bordes polares de ambas auroras ovales, mientras que las emisiones disminuyen más gradualmente a medida que te mueves hacia el ecuador. El objetivo final será la principal meta de la próxima misión europea para estudiar las lunas heladas de Júpiter, cuyo lanzamiento se espera pronto, planeado para abril de este año. Además de Ganímedes, esta es una estación interplanetaria automatizada diseñada para explorar el sistema de Júpiter. Estudiará las lunas Europa y Calisto, y su principal enfoque será investigar la presencia de océanos de agua líquida subsuperficiales en estas lunas. Calisto es una gran luna que orbita alrededor de Júpiter con una superficie antigua llena de cráteres, lo que indica que los procesos geológicos pueden estar inactivos. Sin embargo, también puede albergar un océano subsuperficial. No está claro si la vida puede existir en el océano porque la superficie es muy antigua, por lo que se necesitan más observaciones para esta gran luna. La Luna ha sido objeto de varios sobrevuelos, incluyendo la misión extendida Galileo a Júpiter en las décadas de 1990 y 2000. La próxima misión llamada JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, se centrará en 3 lunas heladas de Júpiter, incluyendo Calisto, para recopilar más información sobre sus entornos. Se espera que JUICE entre en la órbita de Júpiter en 2031. Actualmente hay una misión a Júpiter llamada Juno. Aunque Juno está diseñada principalmente para observar la atmósfera y el entorno de Júpiter, ha capturado varias imágenes de Calisto y otras lunas heladas del sistema solar desde una gran distancia. En los últimos años, otras lunas heladas han recibido atención de los investigadores debido a su potencial para albergar vida. La nave espacial Cassini, que orbitó Saturno desde 2004 hasta 2017, descubrió amplias pruebas de géiseres en su luna Encélado. Otras lunas heladas incluyen Tritón, que orbita Neptuno, y Europa, otra luna helada de Júpiter. En general, estas lunas mantienen océanos líquidos debido a la atracción gravitacional de sus planetas gigantes. Las 4 lunas más grandes de Júpiter, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, también se conocen como los satélites galileanos, nombrados así en honor a Galileo Galilei, quien los descubrió en 1610. Los 4 son más grandes que Plutón. Entre ellos, Ganímedes es el satélite más grande del sistema solar, incluso más grande que Mercurio. Cuando Galileo apuntó su telescopio hacia Júpiter el 7 de enero de 1610, lo que vio sorprendió a todos. El planeta no estaba solo, estaba rodeado por 4 lunas. En ese momento se creía que la Tierra era el único planeta con una luna. Durante 2 siglos, los satélites de Júpiter se denominaron estrellas mediceas, en honor a la poderosa familia política italiana, los Medici.
El descubrimiento no solo tuvo importancia astronómica, sino también religiosa. La Iglesia Católica apoyaba la idea de que todo giraba alrededor de la Tierra, una idea propuesta por los antiguos astrónomos Aristóteles y Ptolomeo. La observación de Galileo de los satélites de Júpiter, así como el descubrimiento de que Venus pasaba por fases similares a nuestra propia Luna, proporcionaron pruebas contundentes de que no todo giraba alrededor de la Tierra. Sin embargo, a medida que las observaciones telescópicas mejoraron, surgió una nueva perspectiva sobre los planetas lunares. No eran inmutables y perfectos. Por ejemplo, las montañas vistas en lo indicaban que los procesos geológicos estaban descubriendo en otros lugares. Además, se descubrió que todos los planetas giraban alrededor del Sol. Con el tiempo se encontraron satélites alrededor de otros planetas, incluidos satélites adicionales alrededor de Júpiter. Los satélites mediceos fueron renombrados como Europa para evitar confusiones a mediados del siglo XIX. Calisto, de aproximadamente 4,5 mil millones de años, tiene aproximadamente la misma edad que Júpiter. Es el objeto más craterizado del Sistema Solar, con una actividad geológica mínima en su superficie. La superficie no ha cambiado significativamente desde su formación por los primeros impactos hace 4.000 millones de años. Calisto es la más lejana de los satélites galileanos, orbitando Júpiter a una distancia de aproximadamente 1.880.000 kilómetros. Tarda aproximadamente 7 días terrestres en completar una órbita alrededor del planeta. También experimenta menos influencia de las mareas que los otros satélites galileanos, porque orbita fuera del cinturón de radiación principal de Júpiter. Calisto está bloqueada por las mareas a Júpiter, siempre mostrando la misma cara. Con un diámetro de 4.800 kilómetros, Calisto tiene aproximadamente el mismo tamaño que Mercurio y es el tercer satélite más grande del Sistema Solar, después de Ganímedes y Titán. La temperatura superficial promedio de Calisto es de menos 139 grados Celsius. Aunque los telescopios mejoraron significativamente durante la era espacial de los años 60, aún había un conocimiento limitado sobre Calisto. Según un libro de 2004 titulado Jupiter, Planet, Satellites and Magnetosphere, los astrónomos podían ver que la superficie parecía relativamente sin rasgos en comparación con Io y Ganímedes. Calisto también tenía una baja reflectividad, albedo, y se sabía que tenía baja densidad. Los astrónomos no habían observado signos de géiseres de agua, lo que los llevó a concluir que Calisto tenía una superficie rocosa. Pioneer 10 y Pioneer 11 volaron cerca de Júpiter y sus satélites a principios de los años 70, pero estas misiones no proporcionaron mucha información nueva sobre Calisto, aparte de lo que los telescopios terrestres ya habían mostrado. Fueron las misiones Voyager a finales de los 70 las que realmente revelaron una imagen diferente. Las mediciones de densidad y temperatura de Calisto se refinaron, y las imágenes de alta resolución de la superficie revelaron detalles tan pequeños como 1 kilómetro por píxel. En otras palabras, la resolución fue suficiente para detectar cráteres de impacto. En realidad, Calisto estaba muy craterizada en comparación con otras lunas. Algunos consideran a Calisto como el objeto más aburrido de su tamaño en el Sistema Solar. Para observaciones más detalladas, tuvimos que esperar hasta 1996, cuando la nave espacial Galileo hizo su primer sobrevuelo de 12 a Calisto. Múltiples pases de Galileo y una resolución más alta permitieron recopilar mucha más información sobre Calisto que antes. Se mapearon grandes porciones de la superficie, revelando una atmósfera tenue de dióxido de carbono y evidencia de un océano subsuperficial. Los argumentos a favor de un océano se basaron en 2 piezas de evidencia. Primero, los científicos observaron variaciones regulares en el campo magnético alrededor de Calisto, lo que sugiere la presencia de una capa eléctricamente conductora que podría ser un océano. Esto indicaba que había corrientes eléctricas dentro de la Luna estimuladas por el campo magnético del planeta. Este flujo tenía que provenir de algún lugar, lo que llevó a la segunda parte. Debido a la superficie rocosa y la tenue atmósfera, una explicación probable era un océano salado debajo de la superficie de la Luna. En 2018, un estudio de imágenes de archivo tomadas por el telescopio espacial Hubble 2007 mostró la influencia de Calisto en las auroras polares en la atmósfera de Júpiter.
Júpiter genera auroras polares por sí mismo, pero algunos fenómenos ocurren debido a las interacciones con sus 4 satélites más grandes: Europa, Io, Ganimedes y Calisto. Las firmas de otros satélites ya habían sido detectadas en la atmósfera de Júpiter, pero este nuevo estudio fue el primero en detectar el efecto de Calisto. Calisto y los otros satélites galileanos pueden haberse formado con la ayuda de Saturno. Un modelo informático publicado en 2018 propuso que, a medida que el núcleo de Saturno crecía, su influencia gravitacional empujaba a los planetas interiores del sistema solar hacia el interior. Este proceso podría haber proporcionado suficiente material para la formación de las 4 lunas galileanas. La investigación científica reciente incluye la modelización de la interacción del campo magnético de Calisto con Júpiter y la detección de oxígeno atómico en su atmósfera, utilizando el telescopio espacial Hubble. La investigación proporcionó más evidencia de la existencia de un océano subsuperficial en Calisto. Otros estudios se centraron en aspectos como la posible presencia de agua bajo su superficie, refinando el número de cráteres en su superficie y estudiando su atmósfera para determinar su idoneidad para la vida y cómo se formó. Estas preguntas sin respuesta serán abordadas por la próxima misión JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, que está planeada para lanzarse a Júpiter en 2023 y operará en el sistema joviano durante al menos 3 años entre 2031 y 2034. JUICE se centrará principalmente en Ganimedes, pero sus objetivos científicos para Calisto serán similares. Esto incluye la búsqueda de capas de un océano o reservorio de agua, el mapeo de la superficie, el estudio de la atmósfera y la determinación de la estructura interna de Calisto. Como 5º satélite de Júpiter, Calisto es el cuerpo volcánicamente más activo del sistema solar, con su superficie salpicada de cientos de volcanes. Algunos de estos volcanes emiten penachos de azufre que alcanzan cientos de kilómetros de altura. Esta luna volcánica es la tercera más grande y la más interna de los satélites galileanos de Júpiter. Está atrapada en una batalla gravitacional entre Júpiter y sus 2 lunas vecinas, Europa y Ganimedes. Estas fuerzas de marea generan calor, lo que estimula una intensa actividad volcánica en la luna. Su superficie cambia a un ritmo increíble, ya que las fisuras volcánicas liberan lava en la superficie, llenando cráteres de impacto y creando nuevos flujos de roca líquida. Aunque la composición exacta del satélite es desconocida, probablemente esté compuesto de azufre fundido y sus compuestos o roca silícea. Además, la delgada atmósfera de la Luna consiste principalmente en azufre. La edad de la Luna es de aproximadamente 4,5 mil millones de años, similar a la edad de Júpiter. Io, la 5ª luna de Júpiter, tiene una distancia orbital promedio de aproximadamente 422.000 kilómetros y completa una órbita alrededor de Júpiter en 1,77 días terrestres. Está bloqueada por las mareas a Júpiter, mostrando siempre el mismo lado hacia el planeta. Io tiene un radio promedio de 1.821 kilómetros, lo que la hace ligeramente más grande que la luna de la Tierra. Tiene una forma ligeramente elíptica, con su eje más largo dirigido hacia Júpiter. Entre los satélites galileanos ocupa el 3er lugar en tamaño después de Ganimedes y Calisto, pero supera a Europa en términos de masa y volumen. La temperatura promedio de la superficie de Io es de aproximadamente 130 grados Celsius, lo que lleva a la formación de campos de nieve de dióxido de azufre. Sin embargo, los volcanes en la Luna pueden alcanzar temperaturas de hasta 1650 grados Celsius. A menudo se la conoce como un cuerpo celeste de fuego y hielo. Cuando Júpiter y la Tierra están en el mismo lado del Sol, la distancia a Io puede ser tan cercana como 588 millones de kilómetros. A la distancia máxima, puede alcanzar los 968 millones de kilómetros. La actividad volcánica del satélite fue descubierta por primera vez por las misiones Voyager en 1979. El vulcanismo de la Luna es impulsado por poderosas fuerzas de marea, mientras orbita Júpiter en un camino elíptico. La fuerza gravitacional ejercida por Júpiter sobre la Luna varía según su proximidad al gigante gaseoso. Estas fluctuaciones gravitacionales empujan y tiran constantemente la parte interna de la Luna en diferentes direcciones, haciendo que la superficie de la Luna se abombe aproximadamente 100 metros. Este movimiento obliga a las rocas de Io a frotarse entre sí, liberando una enorme cantidad de calor,
alrededor de 20 veces más energía térmica de la que emite la Tierra. Si Io fuera la única luna de Júpiter, su órbita probablemente se habría estabilizado en un círculo hace mucho tiempo. Sin embargo, la continua interacción gravitacional con Europa y Ganímedes garantiza que esto no suceda. La Luna no puede escapar de esta eterna batalla gravitacional, lo que resulta en un calentamiento de marea continuo. La atmósfera de Io, debido al dióxido de azufre, es extremadamente tenue, aproximadamente 1.000 de la presión superficial de la Tierra. La órbita de la Luna intercepta líneas de campo magnético poderosas de Júpiter, convirtiéndola en un generador eléctrico. Puede generar hasta 400.000 voltios y a su vez crea 3 millones de amperios de corriente eléctrica. Luego viaja a lo largo de las líneas de campo magnético de Júpiter y desencadena rayos en las capas superiores de la atmósfera de Júpiter. A medida que Júpiter transforma sus fuerzas magnéticas, arrastra toneladas de material cada segundo, ionizándolo y formando una nube de radiación en forma de rosquilla llamada toro de plasma. Algunas regiones son atraídas hacia las capas superiores de la atmósfera de Júpiter, creando auroras polares. Un ejemplo de esta actividad fue descubierto por el telescopio espacial Hubble, que reveló la influencia de Ganímedes, otro satélite de Júpiter, en las auroras polares de Júpiter en 2018. Evidencia adicional de la interacción entre la actividad volcánica de Io y las corrientes eléctricas que controlan las auroras polares de Júpiter se descubrió en un estudio de 2022. Según observaciones del telescopio James Clerk Maxwell y el espectrógrafo de Texas, Io también tiene una atmósfera tenue compuesta de dióxido de azufre. Esta atmósfera se congela cuando la Luna está en la sombra de Júpiter cada día y se convierte nuevamente en gas cuando Io regresa a la luz solar. Los científicos habían sospechado durante mucho tiempo la existencia de este fenómeno, pero fue solo después de este estudio que observó las atmósferas de los satélites en la oscuridad que los investigadores encontraron evidencia confirmatoria. Io fue la primera de las lunas de Júpiter en ser descubierta por el astrónomo italiano Galileo Galilei el 8 de enero de 1610. De hecho, había observado la Luna la noche anterior, pero no pudo distinguirla de Europa, otra luna de Júpiter, hasta la noche siguiente. Este descubrimiento, junto con el posterior descubrimiento de otras 3 lunas de Júpiter, marcó la primera vez que se encontró una luna orbitando un planeta diferente de la Tierra. Galileo inicialmente nombró a esta luna Júpiter I, pero a mediados del siglo XIX fue renombrada Io en honor a una sacerdotisa de Hera, esposa de Zeus, e hija de Ínaco, el rey de Argos en la mitología griega. Zeus, o Júpiter, se enamoró de ella, pero la transformó en una vaca para protegerla de su esposa, Hera. Otro nombre para ella era Juno. Aunque no se han enviado misiones dedicadas exclusivamente a Io, varias naves espaciales han pasado cerca de Júpiter y han observado sus lunas. La primera fue la nave espacial Pioneer 10 en 1973, seguida por Pioneer 11 en 1974 y más tarde las sondas Voyager. Voyager 1 y Voyager 2 tomaron imágenes notables durante sus sobrevuelos en 1979. Desde 1995 hasta 2002, la nave espacial Galileo realizó múltiples sobrevuelos de Io y nos proporcionó las vistas más cercanas de la luna volcánica de Júpiter hasta la fecha. En 2000, la nave espacial Cassini estudió Io durante su sobrevuelo en su camino hacia Saturno. Aunque no hay misiones específicas planificadas exclusivamente para observar Io, la nave espacial Juno, actualmente en órbita alrededor de Júpiter, pasará tan cerca como 300 kilómetros de Io en diciembre de este año, proporcionando información valiosa para el estudio adicional de esta luna volcánica. ¿Podemos esperar nueva información sobre el vulcanismo de Io en diciembre de 2023 o principios de 2024? Y no olvides suscribirte al canal para ser el primero en recibir información actualizada sobre temas relacionados con el espacio. Europa, una de las lunas galileanas de Júpiter, junto con Io, Ganímedes y Calisto, fue descubierta por el astrónomo Galileo Galilei, quien ganó reconocimiento por el descubrimiento de estas lunas, algunas de las más grandes del sistema solar. Europa es la más pequeña de las 4. Sin embargo, es uno de los satélites más intrigantes. Su superficie está congelada y cubierta con una capa de hielo, pero los científicos creen que hay un océano debajo de la superficie.
La superficie helada también hace que Europa sea uno de los cuerpos más reflectantes del sistema solar. En 2012, investigadores utilizando el telescopio espacial Hubble notaron una posible pluma de vapor de agua que erupcionaba desde la región polar sur de Europa. Después de múltiples intentos de confirmar la observación, se vieron plumas claras en 2014 y 2016. Los investigadores advirtieron que las plumas aún no habían sido confirmadas completamente, pero especulan que el agua del océano de Europa está siendo expulsada a la superficie. Varias naves espaciales han sobrevolado Europa, incluyendo Pioneer 10 y 11 en los años 70, y la nave espacial Galileo, que llevó a cabo una misión a largo plazo en Júpiter y sus lunas desde 1995 hasta 2003. La NASA y la Agencia Espacial Europea están planificando misiones a Europa y otros satélites que partirán de la Tierra en la década de 2020. Galileo Galilei descubrió Europa el 8 de enero de 1610. Es posible que el astrónomo alemán Simon Marius también haya observado Europa alrededor del mismo tiempo, pero no publicó sus observaciones. Por lo tanto, el descubrimiento se atribuye principalmente a Galileo. Por esta razón, Europa y las otras 3 lunas más grandes de Júpiter se conocen a menudo como las lunas galileanas. Sin embargo, Galileo inicialmente se refirió a estas lunas como planetas de la familia Medici, en honor a la familia Medici. Es posible que Galileo haya observado Europa anteriormente el 7 de enero de 1610, pero debido a que utilizó un telescopio de baja potencia, no pudo distinguir Europa de otra luna de Júpiter hasta más tarde. Las observaciones de Galileo de las lunas de Júpiter, así como su descubrimiento de que Venus experimenta fases similares a nuestra luna, proporcionaron evidencia convincente de que no todo gira alrededor de la Tierra. Sin embargo, a medida que mejoraron las observaciones telescópicas, surgió una nueva perspectiva del universo. Los planetas similares a la Luna no eran inmutables y perfectos. Por ejemplo, las montañas vistas en la Luna indicaban que los procesos geológicos estaban ocurriendo en otros lugares. Además, quedó claro que todos los planetas giraban alrededor del Sol. Con el tiempo, se descubrieron más satélites alrededor de otros planetas, incluidos satélites adicionales alrededor de Júpiter. Marius, otro descubridor temprano, propuso dar a las 4 lunas sus nombres actuales de la mitología griega. Sin embargo, fue solo en el siglo XIX que las lunas recibieron oficialmente los llamados nombres galileanos por los que las conocemos hoy. Todos los satélites de Júpiter llevan el nombre de amantes o víctimas del dios Júpiter, dependiendo de tu perspectiva, en la mitología griega. Europa fue secuestrada por Zeus, el homólogo romano de Júpiter, quien tomó la forma de un toro blanco perfecto para seducirla. Ella adornó al toro con flores y montó en su lomo hasta Creta. Al llegar a Creta, Zeus volvió a su forma original y la sedujo. Europa se convirtió en la reina de Creta y tuvo muchos hijos con Zeus. Una característica distintiva de Europa es su alto grado de reflectividad. La corteza helada de Europa le da un albedo o coeficiente de reflectancia de la luz de 0.64, que es uno de los más altos entre todos los satélites en todo el sistema solar. Los científicos estiman que la edad de la superficie de Europa está entre 20 y 180 millones de años, lo que la hace relativamente joven. Fotos y datos de la nave espacial Galileo sugieren que Europa está compuesta de roca silicatada y tiene un núcleo de hierro y un manto rocoso, similar a la Tierra. Sin embargo, a diferencia del interior de la Tierra, el interior rocoso de Europa está rodeado por una capa de agua y hielo con un grosor que varía entre 80 y 170 kilómetros. Debido a las fluctuaciones en el campo magnético de Europa, que sugieren la presencia de un conductor, los científicos también especulan que podría haber un océano profundo debajo de la superficie de la Luna. En este océano podría existir algún tipo de vida. La posibilidad de vida extraterrestre es una de las razones por las que el interés en Europa sigue siendo alto. De hecho, estudios recientes han revitalizado la teoría de que Europa puede ser capaz de soportar vida. La superficie de Europa está agrietada, y muchos creen que estas grietas son el resultado de las fuerzas de marea del océano bajo la superficie. Es posible que cuando la órbita de Europa la acerque a Júpiter, la atracción de las mareas haga que el océano bajo el hielo se eleve más de lo habitual. Si este es el caso,
el levantamiento y descenso constante del océano podría haber causado numerosas grietas observadas en la superficie de la Luna. Obtener muestras del océano puede no requerir perforar a través de la corteza helada si las plumas observadas resultan ser verdaderos chorros de agua. Mientras que los investigadores encontraron evidencia en 2012, 2014 y 2016, la verdadera naturaleza de las plumas y por qué aparecen esporádicamente requiere más observaciones. En 2014, los científicos descubrieron que Europa puede tener una forma tectónica de placas. Anteriormente, la Tierra era el único cuerpo conocido en el sistema solar con una corteza dinámica, lo que se consideraba crucial para la evolución de la vida en el planeta. La presencia de agua debajo de la corteza congelada de Europa lleva a los científicos a considerarla como uno de los mejores lugares en el sistema solar con el potencial de vida. Se cree que las profundidades heladas de la Luna contienen respiraderos en el manto, similares a los océanos en la Tierra. Estos respiraderos podrían proporcionar el entorno térmico necesario para que la vida se desarrolle. Si la vida existe en Europa, puede haber recibido un impulso de los depósitos de cometas durante las primeras etapas de la existencia del sistema solar. Los cuerpos helados podrían haber entregado material orgánico a la Luna. En 2016, un estudio reveló que Europa produce 10 veces más oxígeno que hidrógeno, similar a la Tierra. Esto podría hacer que sus posibles océanos sean más propicios para la vida en comparación con otras lunas heladas. Es posible que el calentamiento por marea no sea necesario para generar suficiente energía. En cambio, las reacciones químicas podrían ser suficientes para impulsar un ciclo. En 2013, el Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos publicó una recomendación de 10 años para el programa de ciencia planetaria de la NASA, clasificando la exploración de Europa como una misión de la más alta prioridad. Desde entonces, la NASA ha estado trabajando en una misión a la Luna helada de Júpiter. En 2017, la misión fue oficialmente nombrada Europa Clipper, después de varios años de uso no oficial de este apodo por investigadores y medios de comunicación. Según la NASA, esta misión, que se espera que se lance en la década de 2020, posiblemente a finales de la década, realizará alrededor de 40 a 45 sobrevuelos de Europa con una nave espacial. A bordo, habrá 9 instrumentos científicos, incluidos cámaras y radar, para mirar debajo del hielo y tratar de determinar su grosor, un magnetómetro para medir el campo magnético y, en consecuencia, la salinidad del océano, y un sensor térmico para buscar signos de erupciones. La altitud de los vuelos oscilará entre 25 y 2.700 kilómetros, lo que llevará a sobrevuelos a través de la zona de alta radiación de Europa, lo que dificulta la supervivencia de la nave espacial. Por lo tanto, retirar la nave espacial de esta zona extenderá su vida útil y facilitará la transmisión de datos de vuelta a la Tierra. Una de las prioridades de la misión Europa Clipper será continuar observando las plumas, siempre que se confirme su existencia y estén asociadas con el océano subterráneo. Estudiar su composición ayudará a los científicos a explorar el entorno químico potencialmente habitable de Europa, minimizando la necesidad de perforar a través de capas de hielo, según una declaración de la NASA. La Agencia Espacial Europea también está planificando una misión a Europa y otras 2 lunas llamada JUICE y Moons Explorer. Se espera que la misión se lance en abril de 2023 y llegue a la órbita de Júpiter en julio de 2031. Una vez que llegue a Europa, la misión estudiará moléculas orgánicas y otros componentes que podrían hacer habitable la Luna. Además, la nave espacial investigará el grosor de la corteza helada, particularmente sobre cualquier región activa que encuentre.